diplomado La investigación en educación y comunicación, una ruta para pensar conceptos, enfoques y elaboración de proyectos educomunicativos. Vamos a abordar ahora la pedagogía de la imagen, una perspectiva de la mediación. La pedagogía de la imagen se abordará desde una visión crítica, tomando en cuenta las dos posturas. Una que plantea que la imagen como escritura y lectura es una toma de conciencia de algo que se ofrece a la comprensión del sujeto. Esto es, la imagen también contribuye a generar procesos cognitivos en el sujeto. La imagen también es un vehículo de creación de conocimiento. ¿Cómo será la sociedad audiovisual y cibernética? Esta primera pregunta, inspirado en la lectura de Giovanni Sartori Homo Videns, nos plantea que la cultura de la imagen está generando una sociedad formada a partir del consumo de medios audiovisuales y una sociedad también formada a partir del acceso a los medios cibernéticos. Entonces, ¿cuál es la cultura que se está desarrollando actualmente? Esta pregunta tal vez surge de un debate que hay planteado en términos de la existencia de tres culturas: una cultura oralidad, una cultura de la escritura y de la imprenta, y una cultura de la audiovisual, fundamentalmente una cultura de los medios electrónicos. Entonces, plantearía Sartori que lo que se está configurando ahora es una cultura basada en la imagen a partir del consumo de medios electrónicos. Entonces, esa cultura de la imagen está, diría Sartori, destruyendo la cultura. Abocados hoy a un mundo de imágenes, vivimos inmersos en una civilización de iconosfera o era de las videoculturas. Como anteriormente vivíamos en la civilización letrada, en la civilización de la lectura, hoy estaríamos viviendo la civilización de las videoculturas, o una sociedad videoprogramada, como la llamaría también Sartori. Si la escritura es lineal, abstracta y logística, la imagen es concreta, emotiva e irracional. Por ello está más cerca de la oralidad que de la escritura. Una tesis digna de ser profundizada, por cuanto algún autor diría que estamos volviendo a formas primitivas de comunicación. Y esa forma primitiva de la comunicación es la oralidad. Y la oralidad está basada más en afectos, en emociones. La razón es propia de la cultura escrita. La razón cartesiana que nosotros conocemos es consecuencia del desarrollo de la imprenta y el desarrollo del libro como medio. Vivimos entonces en un mundo codificado. Los códigos que nos programan tanto históricamente las culturas bidimensionales o las culturas orales como las culturas unidimensionales o culturas escritas son tipologías de código. Dice Flusser, la humanidad está programada a través de superficies, imágenes, lo cual no puede tomarse como una novedad. Por el contrario, parece trazarse más bien del retorno a un estado originario. ¿Cuál es el estado originario? El estado en que las culturas se comunicaban a través de jeroglíficos, a través de imágenes, a través de pictogramas, etc. Entonces surge también la pregunta si a raíz del advenimiento y fortalecimiento de los medios electrónicos, que son fundamentalmente audiovisuales, pues el autor que estamos referenciando, Willem Flusser, diría que no. Nuestra situación, hoy no podríamos hablar de sujetos analfabetos. Entre otras porque las imágenes que nos programan hoy son de naturaleza diferente a las que predominaban. Podríamos pensar que las diferencias entre una imagen y otra son de carácter tecnológico. Las primeras son consideradas arte o artesanía, las imágenes
contemporánea, los códigos electrónicos son producto de la técnica. ¿Y los sujetos? Esta es la parte de pronto más importante de la tesis que nos plantea Flusser. El sujeto, el código literario o alfabético construye significado, el código de la imagen construye representación. Pero a todas estas, ¿qué es un código? Un código es un sistema de símbolos cuya finalidad consiste en posibilitar la comunicación entre las personas. Puesto que los símbolos son fenómenos que sustituyen a otros fenómenos o significan, la comunicación es un sustituto. Ella sustituye la vivencia de aquello a lo que se refiere. Las personas deben entenderse mutuamente a través de códigos porque han perdido el contacto inmediato con el mundo de los símbolos. El código es una abstracción a través de la cual representamos o significamos no cosas, sino ideas. Entonces, para representar las cosas de la naturaleza y las acciones humanas, el hombre primitivo accedía o acudía a la imagen, al dibujo. Para significar el mundo contemporáneo, el hombre acude al alfabeto. Por eso lo que produce la ciencia fundamentalmente es códigos. La ciencia es un saber que se expresa a través de códigos y que son códigos aceptados universalmente. Esta diferencia entre códigos unidimensionales y códigos bidimensionales es muy importante porque también nos lleva a pensar el significado de los códigos hoy. Vemos cómo estos códigos que vemos en la pantalla son códigos producto de la tecnología y son códigos que a la vez que significan también representan. A través del diseño de cada uno de estos códigos hay una representación y hay una significación. Tal vez podríamos decir que los códigos de hoy cumplen la misma función que los códigos eh, prehistóricos, que los códigos de la literatura, pero sin embargo, pues son producto de unos dispositivos tecnológicos electrónicos mucho más complejos, en donde se combina tanto el elemento de la representación como el elemento de la significación. ¿Qué quiere decir significación del mundo? Pues el ser humano es un animal extrañado, diría Flusser, que debe crear símbolos y ordenarlos en códigos y quiere intentar salvar el abismo que lo separa del mundo. En términos más sencillos, ¿cuál es el abismo que lo separa del mundo? El deseo o la necesidad de conocer ese mundo. El conocerlo es una especie de mediación que le ayuda a significar, a darle significado al mundo. Por eso, los códigos unidimensionales o alfabéticos han cumplido esa función de significación del mundo. Y por eso la ciencia ha avanzado, pues la ciencia moderna, cartesiana que conocemos hoy, ha avanzado en ese proceso. Sin embargo, siempre donde se descubran códigos, se puede decir hay presencia humana, el Flusser llamaría mágicas. Por eso, para sujetos programados por imágenes, fluye el tiempo en el mundo como los ojos deambulan por la imagen. El tiempo diacroniza, ordena las cosas en hiladas. Para los sujetos programados por imágenes, esas imágenes, diría también el autor, son de carácter mítico, un mundo de imágenes, un mundo mítico, explicar el mundo y tal vez ya no serían formas míticas o formas mágicas de concebir el mundo, sino el aspecto ya más racional, científico de codificación del mundo. Bueno, en las diferentes culturas que conocemos, prehistóricas, en las diferentes eh, cavernas donde se han encontrado imágenes premodernas, por ejemplo, las pinturas de Lascaux y Altamira representan escenas de caza. Los símbolos que componen códigos bidimensionales, como en el caso de Lascaux,
significan el mundo en tanto reducen a escena los estados de cosas espaciotemporales. Estas imágenes son fundamentalmente representaciones del mundo. Tanto las primitivas o prehistóricas como las modernas, el ser humano, por ejemplo, se sienta frente a la televisión porque necesita esa representación, que también es búsqueda de sentido. De ahí que Husserl nos habla de los códigos también representan formas de vida y esas formas de vida o formas de existencia mágica se encuentran cuando vemos o cuando observamos los códigos y las imágenes que nos dejaron en las piedras, esas imágenes, esas figuras rupestres que nos están representando cómo vivían esos hombres en la prehistoria. Ahora, ¿qué tiene que ver el código con lo que se ha llamado historia y conciencia histórica? Pues Husserl plantearía que la historia empieza con la imprenta. Entonces, el hombre, el sujeto empieza a tener conciencia de la historia a medida que la va narrando linealmente. Entonces, sabemos que con el acontecimiento de la imprenta y el fortalecimiento de la escritura culmina la prehistoria y comienza la historia en sentido estricto. Diría Husserl, no siempre somos conscientes de que con ello se hace referencia a ese paso con el que se sale de la imagen y se entra en una nada abismal que se hace posible desarrollar la imagen como una línea. Y esa línea es la escritura. Por eso el texto no se refiere a una representación, a un estado de cosas inmediatas, sino a la escena de una imagen que por su parte se refiere al estado de cosas concreto. Los textos en alfabeto son un desarrollo de imagen y sus símbolos no representan algo inmediato, concreto, sino imágenes. Son conceptos que significan ideas. La imagen representa una cosa, el concepto significa una idea. Con imágenes no se pueden expresar conceptos, con imágenes se expresan mundos inmediatos, mundos más. Por eso, pues, no es lo mismo dibujar el sol, como lo hacía un hombre de la prehistoria, a escribir la palabra sol. La primera es una representación, la segunda tal vez es una significación. El texto impreso está un poco más avanzado que la vivencia. ¿Sí? El texto, el texto impreso, el texto alfabético, tal vez querrá significar un fenómeno a partir de unas ideas. La imagen que nos pintaban los hombres prehistóricos nos están representando una vivencia y la vivencia es la forma como ellos veían el sol. Los códigos lineales, que son los códigos del alfabeto y de la imagen, exigen una sincronización de su diacronidad. Ellos exigen una recepción progresiva, lo que conlleva a una nueva experiencia del tiempo, a saber, la de un tiempo lineal. El concepto histórico, el concepto de tiempo histórico es producto de la escritura y del alfabeto. Porque el tiempo en las culturas no alfabéticas es un tiempo circular, no es lineal. Diría Husserl que en esas culturas no puede existir la memoria de la historia en cuanto es significada, es representada, pero no existe la conciencia de la historia en tanto no es significada como ocurre con el texto lineal unidimensional. Y entonces aquí conciencia histórica y conciencia mágica. Solo con el correr de los siglos comenzaron los textos como Homero y la Biblia a programar la sociedad, mientras la conciencia histórica permanecía en el curso de la antigüedad y la Edad Media como característica de una pequeña élite de literatos. Digamos que la masificación de la imprenta del texto impreso es una emancipación de la
historia o de las narrativas de la historia, como diría Benjamin, las saca de los recintos cerrados, de los recintos de la élite y se los lleva a la masa. Entonces, la invención de la imprenta, como todos sabemos, abarató los manuscritos y le permitió a una creciente burguesía avanzar en la conciencia histórica de la élite. Pero la revolución industrial, que arrancó a la pagana población rural de su existencia mágica para aglomerarla como masa en torno a las máquinas, programó a esas masas con códigos lineales gracias a lo que es la escuela popular, el alfabeto y la prensa. La prensa, el hecho de que el saber, las ideas empezaron a circular masivamente a través de los periódicos, eso significó un proceso revolucionario, una emancipación de los sujetos, eh, y digamos ahí también podríamos hablar de una revolución, de no solamente revolución técnica de las comunicaciones, sino revolución de la cultura. Es ese cambio cultural entre lo premoderno y lo moderno. Lo premoderno que digamos que está expresado en una existencia campesina, en una coexistencia campesina, eh, con un modelo de comunicación fundamentalmente oral y una existencia mítica, a el surgimiento y el advenimiento de la gran ciudad y de la sociedad de masas, donde las lógicas de interacción ya no están basadas en el mito o en lo mágico, sino en la racionalidad instrumental, en la racionalidad económica. Eh, pero viene un tercer problema y es lo que Flusser llama las tecnoimágenes. El mundo en el que vivimos hoy está programado por imágenes de otro tipo, científicas, no son imágenes que generen conceptos o construyan abstracciones, y no son imágenes que representan el mundo o la historia de una manera lineal. Por eso, pues se habla de una crisis de valores. Una crisis de valores, pero ya esto es un debate de, mm, para continuar, y tiene que ver con que el sujeto, el joven de hoy, que no vivió la experiencia de la era alfabética, porque desde que entró a la cultura a través de la familia o la escuela, su contacto ha sido fundamentalmente por tecnoimágenes. Entonces, fenómenos como la ciencia, la política, el arte, tal como nos lo presentó la cultura alfabética, permanecen ajenos a la estructura cognitiva de ese joven. Y eso es lo que Flusser llamaría crisis de valores. Leemos el mundo lógica y matemáticamente, pero la nueva generación, programada por tecnoimágenes, no comparte nuestros valores y no sabemos todavía para cuál significado programan las tecnoimágenes que nos rodean. He ahí la pregunta. Pregunta muy importante porque esta nos obliga a pensar la educación en términos de la escuela, la institución escolar, el sujeto maestro, cómo se está o cuál es la mediación que está construyendo en su relación con los jóvenes. Los más apocalípticos, entre los que se cuenta Sartori y el mismo Flusser, dirían hay una ausencia de valores porque se abandonó la historia, se abandonó el conocimiento de la historia y el conocimiento de la ciencia, porque a través de las tecnoimágenes circulan códigos totalmente diferentes a los códigos de la ciencia. Son tecnoimágenes a través de las cuales circula tal vez la vida cotidiana, tal vez textos orales, tal vez mucho texto audiovisual, pero circula muy pocos conceptos, y los conceptos son los que ayudan, según nuestros autores, a configurar eso que se llama conciencia de la historia. ¿Cómo circula el tiempo en la era electrónica de las tecnoimágenes? El tiempo es un tiempo, como diría Manuel Castel, es un tiempo atemporal, es el tiempo de la simultaneidad
pero no es el tiempo de la racionalidad como estaba pensado el tiempo histórico de la era alfabética. Estos análisis, estas descripciones, perdón, que hemos hecho, son puntos de partida para un debate mucho más complejo y que compete a la escuela, a la educación y a la educación desde la perspectiva de la imagen. Hay muchos autores que dicen que el maestro que renuncia al libro para enseñar a través de televisión, de cine o de imágenes de internet es un maestro que está renunciando al saber, que está renunciando al conocimiento. Y otro autor, Neil Postman, diría, hay una guerra a muerte en el aula entre dos tecnologías, la tecnología del libro, de la era alfabética, de la modernidad, y la tecnología del celular, de la televisión y el aparato electrónico, y esa guerra a muerte pues la está perdiendo el libro. Cada vez se leen menos libros, cada vez hay más analfabetismo, analfabetismo funcional, y los códigos que dominan hoy o los códigos que nos programan hoy son imágenes que circulan a través de las redes y que aparecen en nuestro celular. ¿Significa eso una pérdida de valores? No me atrevería a decirlo. Es más un tema para, digamos, moral o seguramente los expertos en neurociencia y los que están trabajando la pedagogía y los que se ocupan de las estructuras cognitivas del sujeto tendrán algo que decirnos al respecto a partir de sus investigaciones. Esto es, si los jóvenes, los niños, los jóvenes están accediendo a la misma, a los mismos códigos, a los mismos significados, a las mismas significaciones del mundo, a los mismos sentidos del mundo a través de las tecnoimágenes, o tendremos que volver al pasado y recuperar la tradición letrada, la tradición ilustrada, que era una propuesta fundamentalmente de educación científica racional, de educación moderna en términos de democracia, en términos de autonomía, en términos de mayoría de edad, como diría Kant. Entonces, hay un reto para pensar y repensar o investigar eh, la, el futuro de la educación, el futuro de la escuela como institución educativa, el papel de los medios electrónicos dentro de esos procesos educativos, pero lo más importante, la caracterización de los sujetos, como hemos venido planteando en otras presentaciones anteriores, tanto del sujeto maestro como del sujeto estudiante. Sí, desde las estructuras cognitivas, tal vez hoy diferentes, pero que en una nueva generación veremos que hay unos códigos comunes entre el sujeto que enseña y el sujeto que aprende. Muchas gracias.